Bueno, y vamos ya a arrancar con el tema del día. Un tema del día que hemos querido dividir como en dos partes. Por una, lo que está haciendo el Ejecutivo en materia impositiva, lo que está haciendo el Gobierno, esas negociaciones que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista con sus socios de investidura para tratar de sacar adelante esa reforma fiscal que les permita aprobar los presupuestos generales del Estado y una reforma fiscal que implica uno de las piedras de toque más conflictivas, la que no está permitiendo alcanzar el acuerdo, y es ese impuesto a las energéticas, a la tasa a las energéticas que, insisto, bueno, pues unos de los socios del Gobierno están diciendo que hay que mantener y otros de los socios del Gobierno están diciendo que hay que quitar. ¿Por qué? Pues básicamente porque saben que las grandes energéticas de este país, como pueda ser Repsol, ya han advertido de que si se mantiene ese impuesto probablemente se tendrán que ver obligadas a sacar las inversiones fuera de nuestro país, y precisamente en Cataluña esta empresa en concreto, Repsol, tiene unas inversiones proyectadas muy importantes que no terminarían yendo a Cataluña sino al extranjero en caso de que se mantuviera ese gravamen. Pero no solo esto, luego les contaremos lo que hay planificado para su factura de la luz y la nuestra. Para cada vez que tengamos que pagar lo que hemos consumido de luz, resulta que nos tienen planeado una subida del 50% de los impuestos que pagamos en la factura de la luz, que ya es más o menos la mitad de la factura. Digo, para que luego aprecien el servicio que recibimos. Y el servicio que recibimos, entre otras cosas, por la parte la segunda parte de lo que le vamos a contar hoy, que fue lo que sucedió ayer, ese corte de suministro, y vamos a analizar con los mejores expertos cuál es la situación y hacia dónde nos dirigimos. Pero, primer momento, nos vamos a ir a los servicios informativos de radio, porque le vamos a preguntar a nuestra compañera Leticia Barquín, que estuvo ayer muy pendiente de esa reunión, qué fue lo que se coció en ella. Así que nos vamos ya a los servicios informativos. Leticia Barquín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hacienda ha afianzado su compromiso de aprobar un decreto ley en el Consejo de Ministros que prorrogue el actual impuesto a las empresas energéticas durante un año más, ya que caducará el próximo 31 de diciembre. Se trata de un compromiso que los socialistas ya alcanzaron en la caótica Comisión de Hacienda con Esquerra, Bildu y el BNG, y que Podemos tachó de papel mojado. Desde ese momento los morados han tensado la cuerda, condicionando su apoyo incluso a los presupuestos generales del Estado a que este impuesto se prorrogue. Ahora parece que ceden, aunque el escenario no ha cambiado, porque pocas cosas hacen pensar que este impuesto esté vigente durante un año más, ya que el decreto ley tendría que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Y todo indica que PNV y Junts lo tumbarán. Ayer, fuentes presentes en la negociación anunciaron que se incluirían actualizaciones que tendremos que esperar a ver si pueden seducir a Junts y PNV para votar a favor. El Gobierno emplaza una reunión el próximo miércoles en la que esperan que asistan los partidos reacios a este impuesto, mientras Podemos insiste en que no se dan las condiciones para empezar la negociación presupuestaria. Muchas gracias, Leticia. Bueno, pues ya ven, el Gobierno parece empeñado en mantener ese impuesto a las energéticas, pero esas negociaciones siguen en pie, y Junts ya le advirtió ayer, en el día de ayer, al señor Sánchez que o mueve el culo en los compromisos que tiene, literalmente, no me lo acabo de inventar, la señora Nogueras ayer en el hemiciclo, haciendo uso de la palabra desde su escaño, le dijo al señor Sánchez que tenía que mover el culo y empezar a pagar lo que debe. Es en fin, la clase que tenemos, la clase política que tenemos. Pero no solo estos impuestos, no solo a la industria, sino que Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos además que el Gobierno, en este caso, y de tapadillo, ya nos va a colar una subida de los impuestos que pagamos por la luz, en el recibo de la luz. Cojan ustedes su factura. Si no se lo desglosa la compañía que le cobra a usted la luz que consume, pues haga este cálculo. Aproximadamente un 50% de lo que usted paga de factura de la luz se va en impuestos. En impuestos indirectos, en tasas, en impuestos a la cogeneración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues de esos impuestos que paga usted, y que es aproximadamente el 50% de su factura, los van a subir un 50% más. ¿A partir de cuándo? Dentro de muy poquito. El día que esté usted celebrando el final de año, no lo celebre tanto, porque a partir del día 1 esto entrará en vigor. Sí, porque el Gobierno va a incrementar en un 39% los cargos en la factura eléctrica de los consumidores el próximo año. Y además se va a eliminar la reducción que se venía aplicando desde 2019 en este concepto,
que estaba incluido en la parte, digamos, regulada de las facturas. Entonces, lo que tenemos es que a partir del 1 de enero del próximo año, los consumidores podrán notar un incremento bastante notable, valga la redundancia, en sus facturas eléctricas, porque se va a dar un aumento en la parte regulada de ellas. Entonces, por un lado tenemos que, es cierto que por ahora se conoce cuánto subirá el importe, que será un 39%, como hemos dicho, dentro de los cargos de la factura, y en este sentido el Ministerio prevé que el próximo año los consumidores deberán asumir al final un montante global de 3.500 millones de euros, frente a los que se han pagado este año, que eran 2.500, es decir, 1.000 millones más. O sea, quieren ingresar 1.000 millones más a cuenta de la factura que pagamos de la luz todos los españoles. Efectivamente. Aunque sí es cierto que antes de final de año, la CNMC también deberá anunciar cuál va a ser el montante definitivo que los consumidores deberán pagar en este concepto que se denomina tradicionalmente de peajes, que en todo caso se prevé que, aunque pueda bajar levemente en algunos aspectos, va a subir en otros. Lo vamos a ver poco a poco. Primero, la factura residencial. La factura residencial va a ser un 7% superior respecto a la de 2019. Lo que ocurre aquí es que este anuncio del aumento del 39% de la partida de cargos al que los consumidores de energía van a tener que hacer frente ha llegado un día después de que el Ejecutivo también decidiera intervenir para frenar, digamos, la suspensión de los impuestos que se estaban planteando a la producción de eléctrica. Sí, un impuesto que era el famoso impuesto del 7% al valor de la generación eléctrica, que decayó cuando tuvimos el problema de precios de la energía y que quieren volver a recuperar. Claro, entonces esto estaba vigente desde 2019 y luego también se prorrogó con la guerra de Ucrania, y ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido pues retomar el escenario anterior y eliminar esta exención. Por tanto, sumados todos los importes, la factura prevista para el próximo año de un consumidor de una residencia como nosotros, pues será un 7% superior a la de 2019 en este punto. Es tremendo. Esto es lo que quieren que paguemos de más. Sí, porque luego hay otra cuestión, que son lo de los peajes, que es el otro cobro de la parte regulada. Y es que, concretamente, los peajes de distribución van a ser un 2% superior a lo que han sido este año. Peajes de distribución, más impuestos, el impuesto al valor de la energía eléctrica, que todos sabemos que tiene un valor, evidentemente, pero ya estamos pagando suficientes impuestos por ella, para que luego sucedan cosas como las que sucedieron ayer. Les acabamos de contar, gracias a Leticia Barquín y a Rubén Folguera, los planes del gobierno. Los planes del gobierno pasan únicamente, primero, por este gobierno utilizar la negociación fiscal para tratar de mantenerse en el poder, es decir, tratar de contentar a todos sus socios con nuevos impuestos a los ciudadanos para poder seguir en el poder, y además lo hace metiendo de tapadillo esta subida a la generación eléctrica, a los peajes y demás, para que todos los españoles tengamos que pagar más por nuestra factura eléctrica a partir del año que viene. Un sobrecoste que redunda en la caída del poder adquisitivo que los españoles hemos registrado desde que llegó Sánchez al poder, y que no redunda en un mejor servicio. ¿Por qué digo que no redunda en un mejor servicio? Porque la agenda que nos han planteado es una agenda que da como resultados una de las situaciones que se vivió ayer en la red eléctrica española. ¿Qué se vivió ayer en la red eléctrica española? Pues que hubo apagón, el tercer apagón en lo que va de año. El anterior fue en el mes de julio, por causa contraria a la de esta. En julio, ¿qué sucedió? Subieron muchísimo las temperaturas, no había previsión de viento, con lo cual la parte eólica, la generación eléctrica, no entró en el mix, y de repente hubo una demanda enorme de energía eléctrica porque del calor hacía que todos los españoles, empresas, locales, etcétera, etcétera, estuviéramos poniendo los aires acondicionados para no tener que sufrir esos calores tan intensos. ¿Qué es lo que sucedió ante ese pico de demanda? Bueno, pues que de nuevo, al no entrar las renovables y faltar, no recuerdo en verano cuál era, pero había una de las centrales que estaba en parada, una de las centrales nucleares, tampoco se pudo llegar a cubrir esa demanda, y se decidió que las grandes industrias, aquellas que más consumo energético hacen, tuvieran que sufrir un apagón, un corte de luz. Sufrieron ese corte de luz. El resto del sistema no sufrió, por supuesto, todos tuvimos luz sin ningún problema, pero ya hubo que apagar esa central. ¿Ahora qué es lo que ha pasado? Frío.
en lugar de calor-frío, y por la noche, que no entra ¿qué es lo que no entra por la noche? Pues por la noche no entra en el mix la fotovoltaica, la energía fotovoltaica. Todos esos inmensos parques de placas solares que ustedes ven cada vez que se desplazan por España en carretera, no entraron. Y al no entrar, y al la eólica solo contribuir un 6%, hubo que encender todos los ciclos combinados. Hubo que encender el carbón. Y hubo que encender también motores de diésel para producir energía eléctrica. ¿Cuánto aportó ayer el diésel al pico de demanda que tuvimos? Pues mira, te voy a dar distintos datos. Lo que hay que tener claro es que ante esta situación que se combinó, por un lado, lo que decías del frío y también que Ascó estaba parada, la central. Claro, eso era lo que teníamos que comentar, que es que hubo que tirar de gas, hubo que tirar de carbón, hubo que tirar de diésel, hubo que tirar de cogeneración, porque había una central nuclear que estaba en lo que se llama parada fría. Unas paradas que es necesario hacer en las centrales nucleares para hacer revisiones, para que todo esté en orden y demás. Y se programan de una manera tal que no haya más de una o más de dos centrales nucleares en parada y que no se ponga en compromiso y en riesgo el suministro eléctrico en España. Pues ante esta situación se tuvo que aplicar el servicio de respuesta de la demanda, que es un protocolo que se activa cuando se quedan sin reservas de energía terciaria, que esto, simplemente por aclararlo, es la reserva de regulación terciaria, o sea, es la que se define como la variación máxima de potencia que puede efectuar una unidad de programación en un tiempo máximo de 15 minutos. Entonces, entre las 6:30 y las 9 de la noche ocurrió esto. Se paralizó parte de del suministro de energía para la industria y, según los datos del propio operador del sistema, de la red eléctrica, tenemos que el mix de generación en estos momentos incluía una amplia aportación de las centrales de ciclo combinado de gas, que se encargaban de producir el 44% de la demanda. En este sentido había 43 ciclos programados. Y a esto se incorporaron también al sistema, como decías, un 6% de cogeneración, el 2,8% por parte del carbón y un 1,12% por parte de los motores diésel. Es decir, de ese pico de 40.000 megavatios que hubo ayer de demanda, un 1% de esos megavatios los cubrió motores diésel que hubo que arrancar. Sí, esos a los que ahora le quieren poner impuestos y esos que funcionan con un combustible que a usted le quieren prohibir que utilice en su coche dentro de poco. Hubo que encender los motores diésel porque no llegábamos a cubrir toda la demanda de energía. No se llegó, de hecho, hubo que cortarle la luz a las grandes industrias. Pero cada vez que hablamos de energía, en esta casa, en Libertad Digital en el radio, tenemos claro a quién llamar, que es a uno de los mejores expertos en este tema. Además, hoy le tengo que agradecer especialmente que me quiera atender porque sé que estaba liadísimo y creo que le saco de una reunión, por eso no te vamos a molestar mucho tiempo. Manuel Fernández Ordóñez, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Fernando, ¿cómo estás? De Good Mafo, muchas gracias de verdad por atendernos, pero creíamos que era necesario en este asunto tratarlo y además hacerlo con uno de los mejores expertos. Estábamos comentando el suceso que tuvimos ayer, que fue la tercera vez que sucedía este año. Hubo que cortarle la luz a la gran industria para no poner en riesgo el suministro del sistema de red eléctrica y que, digamos, los hogares no sufriéramos y el resto de la industria no sufriera cortes, pero hubo que cortar la luz porque no llegábamos a poder suministrar toda la demanda que tuvimos ayer por la tarde y no estamos todavía en las grandes olas de frío que se pueden registrar en invierno. Esta situación lo que nos hace pensar, Manuel, es, oye, si para que se garantice hacen falta ciclos combinados, hace falta nuclear, para que se garantice el suministro y no tengamos estos problemas, ¿qué hacemos con una agenda en la que lo que tenemos en el calendario es el cierre de las nucleares? Bueno, es una pregunta muy inteligente, Luis, porque se está viendo que ante determinados escenarios fundamentalmente meteorológicos se está llevando el sistema eléctrico cerca de sus límites, ¿no?, técnicos de funcionamiento. ¿Con qué me refiero a esto? Que ayer vivimos un episodio en el cual la demanda fue lo suficientemente alta como para que Red Eléctrica tuviera que activar los mecanismos de gestión de demanda y, como bien explicabas, decirle a determinada industria del país
que dejaran de producir, que dejaran de consumir electricidad, algo que esa industria está de acuerdo en hacer, porque ellos se presentan voluntariamente a un sistema de gestión activo de la demanda, por el cual ellos se presentan voluntarios a que cuando haya determinadas características en el sistema eléctrico se les pueda pedir que dejen de consumir durante un tiempo determinado. Ayer fue unas 3 horas aproximadamente, ¿no? Esto es lo anecdótico, pero lo paradigmático del tema es que la demanda de ayer, bueno, fueron 40 gigavatios, que es una demanda alta, claramente disparada por la ola de frío que estamos viviendo, pero no es una demanda para nada que se acerque ni siquiera a la máxima demanda histórica que hemos tenido en este país, que fue de unos 47 gigavatios, es decir, un 20% por encima casi de la que tuvimos ayer, ¿no? Y si ayer con 40 gigavatios ya tuvimos algún momento crítico, pues claro, démonos cuenta que ayer había 2 reactores nucleares parados, ya apenas tenemos carbón, y bueno, teníamos muchísimos ciclos combinados de gas en el sistema, y si nos fijamos el día anterior, o sea, ayer fue miércoles, el martes, la demanda máxima a esa hora, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, fue muy similar, unos 40 gigavatios también. La diferencia es que ayer teníamos 2 gigavatios menos de eólica. El viento dejó de soplar y teníamos una penetración de eólica muy baja que hubo que suplir con gas, ¿no? Esto es también un poco, vamos mandando mensajes que la gente tiene que entender, que es que, oye, en un calendario que tenemos encima de la mesa de cierre de las centrales nucleares, ayer tenías 5 gigavatios nucleares. Si ayer tuvieras 5 gigavatios nucleares de menos, ¿qué más hubieras metido ayer en el sistema? ¿O qué ¿A más, quién va a responder a esa pregunta? o a quién más tendrías que haberle cortado la luz? Sí, pero cortar 5 gigavatios es mucho cortar, ¿eh? O sea, No, por eso digo. la penetración de la nuclear es muy alta. Y sobre todo, una cosa que tenemos que tener en cuenta también es que los sistemas eléctricos y los sistemas económicos de los países avanzados como el nuestro pretenden ir hacia grados cada vez mayores de electrificación. Es decir, la demanda de ayer fue de 40 gigavatios, pero lo que prevén los organismos internacionales es que en los países ricos la demanda de electricidad se doble o se multiplique por 2,5 de aquí hasta el año 2050. Y tenemos un problema enorme si no somos capaces de tener potencia firme, potencia de base en los sistemas eléctricos. Lo está sufriendo Alemania. Alemania está viviendo una situación similar a la que vivimos ayer nosotros, pero en mucha mayor magnitud. La ventaja que tiene Alemania con respecto a nosotros es que nosotros somos una península con unas interconexiones muy exiguas con el resto del continente. Las interconexiones con Francia son muy pequeñas para nuestras necesidades, mientras que Alemania está rodeada por un montón de países que le pueden suministrar electricidad si en algún momento sufre su sistema eléctrico. A nosotros no. Nosotros no tenemos esa ventaja y tenemos que saber gestionarnos solos. Y bueno, estamos yendo, como decía al principio, hacia estirar el chicle demasiado y llevar el sistema eléctrico hasta límites que, bueno, veremos cómo nos sale la jugada. Bueno, pues habrá que estar muy pendiente, pero desde luego es preocupante, sobre todo el darnos cuenta, Manuel, que a mí es lo que me saca de mis casillas, que esa hoja de ruta, por utilizar este término tan extendido, que tienen marcado los que se supone que tienen que estar preocupados porque haya garantía del suministro, etcétera, etcétera, no están haciendo ningún caso a la industria, porque esto que nos estás contando, yo se lo he oído a los directores generales de Endesa, se lo he oído a los directores generales de Repsol, se lo he oído también incluso a alguno sotoboche en Iberdrola. Y lo que tenemos, insisto, en agenda es que vamos a tener que necesitar más generación eléctrica porque la demanda va a aumentar, porque lo que estamos haciendo es electrificar el mix energético y por el otro lado tenemos la reducción de las nucleares. ¿Dónde está el almacenamiento de energía eléctrica, que es la solución para las renovables, el que podamos tener grandes baterías que almacenen la energía eléctrica? ¿Esto será una realidad de aquí a 2 años, que es cuando empiezan los cierres nucleares? Bueno, es muy importante esto que estás comentando. Es muy importante entender que cuando el gobierno plantea y pone encima de la mesa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima,
con una penetración enorme de energías renovables y nos dicen que todo esto se va a hacer sin poner en riesgo la seguridad de suministro y la estabilidad del sistema eléctrico, ese plan tiene determinadas patas sobre las que se asienta, tiene determinadas premisas que sirven para elaborar el plan. Una de ellas es que las interconexiones con Francia se iban a multiplicar por 3, cosa que no va a suceder, porque Francia ya ha dicho que no va a suceder. La otra es que el almacenamiento iba a crecer mucho más rápido de lo que está creciendo en realidad. Y la otra es que la instalación de energía termosolar, que nos sirve también como almacenamiento, iba a crecer mucho más rápido de lo que va a crecer en realidad. Por tanto, yo lo que le pido a un gestor público es que cuando las condiciones de contorno cambian, tiene que sentarse y reevaluar su plan inicial y corregir de acuerdo a las nuevas condiciones de contorno. Algo que no está sucediendo. Lo que pasa es que vamos a un sistema eléctrico cada vez más descentralizado, donde no tenemos las baterías de almacenamiento que se nos dijo que íbamos a tener, donde no tenemos las interconexiones que se nos dijo que íbamos a tener, donde no se está produciendo el hidrógeno con la cantidad que se nos dijo que se iba a producir y donde no tenemos la termosolar que se nos dijo que se iba a tener. Por tanto, el plan hace aguas. Tenemos que reevaluar ese plan porque las condiciones actuales que tenemos en un escenario como el de ayer, si no tuviéramos las centrales nucleares ayer, yo no sé muy bien qué hubiéramos hecho. Manuel Fernández Ordóñez, experto en energía, profesor, profesional de la industria del sector. Te agradezco muchísimo que hayas estado de nuevo con nosotros. Te leemos atentamente todas las semanas y te agradezco mucho que hayas sacado este hueco en estas horas que sé que son muy incómodas para ti por tu actividad. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Rubén Folguera, qué clarito se le entiende todo a Manuel Fernández Ordóñez, como decimos nosotros aquí, para entendernos nuestro The Good Mafo, el Mafo bueno, porque hubo un Mafo malo, para aquel que no lo sepa, que fue presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para ya dejar zanjado ese tema. No, decía que se le entiende todo y es verdad que, claro, cuando uno se da cuenta de que suceden este tipo de cosas, por mucho que lo que haya sucedido ayer es, digamos, algo que está previsto para garantizar el suministro del sistema, pero claro, lo que hace para garantizar el suministro del sistema es que hay algunas empresas que digan de manera anticipada, se integren dentro de este sistema digamos, extraordinario, para que en el momento en que haya una demanda muy fuerte y donde no haya suministro suficiente, ellos sean capaces de apagar sus propias fábricas para tratar de disminuir la demanda en medida suficiente como para que no se rompa la posibilidad de que se suministre a todo el mundo. Esto es lo que sucedió ayer, pero nos habla y mucho de la precariedad que tenemos a la hora de garantizar ese suministro. No es problema de potencia instalada. Esto es otro de los debates que, mira, otro día a lo mejor, si pueden venir Manuel Fernández Ordóñez o podríamos traer a Pedro Mielgo, podríamos abrir un debate adicional con esto con ánimo de lucro. Pero claro, cuando tú te pones a plantear a determinados políticos el problema del suministro energético en España, ellos siempre te hablan de potencia instalada. No, porque hay tantos megavatios instalados de energía eólica, de energía fotovoltaica. A mí me da igual. Hubo una demanda de 40 gigavatios. Tú puedes tener 200 gigavatios instalados de fotovoltaica. Por la noche no vas a tener ni uno solo de esos gigavatios en funcionamiento, porque no hay luz, y como no hay luz, y además el tema de las baterías no está solucionado todavía, y parece que todavía le queda, no va a haber solución para esas placas. Puedes tener toda la potencia instalada que quieras, si no puede funcionar en un momento determinado, te pasa lo que pasó ayer. Y si luego además no tienes un sistema de base que garantice el suministro con esas centrales que son las que garantizan una energía abundante, sostenible y constante, que son las nucleares, pues te pasa lo que te pasó ayer. O eso, o doblas la presencia de gas a través de los ciclos combinados. Vamos a echar un repaso, Rubén, si te parece, a cuál es el mix energético ahora mismo en nuestro país. Vamos a ver, de toda la energía que se consumió el año pasado, en 2023,
de toda la energía que por lo tanto se generó en España en 2023, cómo participaron las distintas energías. Pues mira, hay que tener en cuenta primero que en 2023 se produjo una reducción de la generación de energía eléctrica, en concreto del 3,5% respecto a 2022. Y esto contrasta con el crecimiento de los años anteriores, porque en el 21 fue del 3,4% y en el 22 del 6,3%. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que también considerar que fue el año que por primera vez se superó el 50% de generación anual por parte de las renovables en toda la historia de nuestro país. Y esto, de algún modo, lo que ilustra es la tendencia que lleva la política energética en España, porque mientras que en 2007 el peso de las renovables en la generación fue del 20%, en 2010 fue del 30%, después en 2013 fue del 40% y ya en 2023, como digo, superó el 50%. Y si vamos a los datos de los que dispone Red Eléctrica acerca de la evolución anual de la generación de energía eléctrica en porcentajes, tenemos que la que tuvo un mayor peso fue la eólica, cuyo peso pues superó el 20%. Luego tenemos también a la hidráulica, que supuso en torno al 10% de toda la generación. Además, alrededor del 20% estaba la nuclear, pero claro, aquí es lo que comentaba. Si uno ve los gráficos, la tendencia es que la nuclear cada vez ha ido reduciendo su peso en la generación de energía. Y tal es así que, como sabemos, la ministra, exministra ahora, Teresa Rivera, siempre se declaró, y sin ningún tapujo, contraria a este tipo de energía. Y con todo, junto con las que ya he mencionado, también se encontraban la de ciclo combinado, que también aportaba algo menos del 20%, y la de cogeneración, algo más del 10%. Bueno, pues ese ha sido el mix energético que hemos tenido en España en el año pasado, pero es un mix que, después de lo que hemos vivido ayer, y es la tercera vez que sucede, bueno, pues da la sensación de que debería replantearse, y no en la dirección en la que se va a replantear, sino en la dirección de, oiga usted, que me parece muy bien que seamos muy ecologistas y que, oye, que los molinillos estupendos y las placas fotovoltaicas fenomenales, porque además desde el punto de vista económico pues son centrales o son sistemas de generación que tampoco requieren un uso intensivo ni de capital humano, ni de mantenimiento, ni nada de nada. Bueno, no es lo mismo una instalación nuclear, desde luego, que un parque fotovoltaico, pero en cualquiera de los casos, aquí de lo que se trata es que cuando queramos encender la luz, poner el aire acondicionado, encender la cocina de inducción o mantener nuestros alimentos sin que se corrompan en un frigorífico que funcione todo el rato, lo que es necesario es que siga habiendo luz. Y para que haya luz en cualquiera de las circunstancias, tienes que tener un mix energético que en el peor de los casos siempre te pueda surtir de la energía necesaria, porque la energía no se almacena, se crea y se consume en ese mismo momento, con lo cual es necesario que ese mix nos acompañe. Bueno, espero que hayamos podido arrojarles a todos ustedes algo de luz de lo que está sucediendo. Tenemos en esencia un gobierno que se está peleando por subirnos cada vez más los impuestos, en este caso a la generación eléctrica y al consumo eléctrico, mientras planean un mix energético que no parece diseñado precisamente para que dejemos de tener problemas de suministro eléctrico. Es cobrarnos más por tener un peor servicio y un servicio que a todas luces amenaza con empezar a tener cortes de energía. Es, en fin, lo que nos está tocando, pero aquí no dejaremos de denunciarlo, desde luego. Nos vamos a ir, si te parece, Rubén, después del tema del día, nos vamos a ir a los mercados.